Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende el momento en que ustedes le dan atención a este video. Mi nombre es Elías López y soy el pastor de la Iglesia Berea de Saltillo. Y pues ahora vamos a comenzar o mejor dicho, a continuar con el enfoque que tenemos en las epístolas de Pablo. Pero antes, pues quiero recordarles o anunciarles
El próximo 6 de mayo, a las 8 de la noche, tenemos una reunión aquí en el templo, donde pues solamente venimos para hacer amistad, para reforzar nuestra amistad, nuestro compañerismo. Es una reunión social. Venimos para platicar, para alabar a Dios. No tenemos predicación, no tenemos enseñanza, pero sí la pasamos muy, muy bien. Traigan a sus amigos, a sus conocidos y vénganse a pasar un buen tiempo. Viernes 6 de mayo a las 8 de la noche. Y ahora quiero presentarles a una otra misionera de nuestra iglesia. Hay varias aquí en nuestra iglesia de las que se puede decir made in Berea, hechas en Berea. Y en este caso se trata de Arely Cortés. Arely Cortés es hija de nuestro hermano Hilario Cortés, el cual es uno de los diáconos de nuestra iglesia y es el representante legal de nuestra iglesia y aquí en Saltillo. Y pues ella, válgame la expresión, Arely es un estuche de monerías. O sea, hace muchas cosas. En este momento está haciendo una maestría de su carrera. Ella es historiadora y está tomando también cursos de entrenamiento de un organismo que se llama IFES. Este es un organismo a nivel internacional y trabajó antes para un organismo pues más local, más regional, que se desempeña aquí en México, que se llama COMPA, Compañerismo Estudiantil. Esto cuando ella estaba cursando la carrera en la universidad. Y pues Dios le ha usado, le usó bastante con este grupo. De hecho, una de las fotografías que tenemos allí es precisamente de cuando ella colaboraba y participaba con COMPA acá en Saltillo. Pero ahora pues sigue creciendo, sigue expandiéndose y pues se los presento a Arely Cortés para que oremos por ella. Ella es misionera de nuestra iglesia y vamos a comenzar orando por su vida. Nuestro Dios, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, llegamos a tu presencia en esta ocasión para poner en tus manos la vida de Arely Cortés. Gracias, Dios, porque tú la has llamado. Gracias porque tú la estás usando. Gracias por todo lo que haces en ella y con ella. Y pedimos por su vida personal, por su salud, pedimos por su ministerio, pedimos por todo lo que hace, porque sabemos que siempre está enfocada en ti, en tu persona y en tu misión. Sigue usándole, Señor. Solamente tú sabes hasta dónde será el alcance de esta joven misionera nuestra. La ponemos en tus manos juntamente con su familia, el hermano Hilario, la hermana Marta de León, que tú sigas bendiciendo sus vidas. Te lo pedimos y pedimos una bendición también sobre cada persona que está mirando este video, que pueda ser de bendición para sus vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues por fin regresamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hemos estado considerando las epístolas de Pablo, abuelo de pájaro. En los capítulos del 1 al 4 hablamos de la revelación de la ira de Dios. En los capítulos del 5 al 8 hablamos de la revelación del camino de Dios. Y en los capítulos del 9 al 11 hablamos de la revelación de su plan dispensacional y específicamente en este caso con Israel. Dios e Israel en el pasado, Dios e Israel en el presente, Dios e Israel en el futuro. Y ahora
en lo que resta, capítulos 12 al 16, hablaremos de la revelación de su voluntad. Y esto viene a ser pues el aspecto práctico de la carta. En cada carta de Pablo, casi siempre, primero, él establece un fundamento doctrinal. Y esto se puede ver en los capítulos del 1 al 11 de esta carta a los romanos. Y ahora de los capítulos 12 al 16, pues tenemos lo que será la aplicación práctica. Cómo se puede tomar ese fundamento doctrinal, ese fundamento teológico que el apóstol Pablo ha establecido y ahora hacer una aplicación práctica de ese excelente fundamento. Y en esta ocasión solamente vamos a considerar los capítulos 12 y 13. No tenemos tiempo para más. Les dije que es una carta muy grande, no en la extensión, son solo 16 capítulos, pero en la profundidad, en los temas que abarca, etcétera, y pues los estamos considerando a vuelo de pájaro. Entonces, haremos énfasis en la unidad del cuerpo de Cristo. A veces escucho a otros predicadores y hay uno que dijo que esta pandemia nos ha desmantelado en muchos sentidos. Nos ha desmantelado. Muchas personas en muchas iglesias han dejado de asistir, han dejado de crecer, han dejado de avanzar en su vida cristiana. Y pues nosotros en Berea, lamentablemente, hemos padecido de lo mismo. Por una parte, le doy gracias a Dios porque en el asunto de las finanzas, básicamente no hemos sufrido. Gloria a Dios por ello. Tenemos 13 familias de misioneros, tenemos compromisos con la mayoría de ellos y de estas 13 familias, pues tenemos 2 familias en el Medio Oriente. Y entonces tenemos que ser responsables. Pero por la gracia de Dios, Dios ha sido fiel. Y los pocos que han permanecido siguen siendo fieles en esa área de finanzas. Gloria a Dios, gracias a Dios, no hemos sufrido en relación con las finanzas, pero sí en otros aspectos. Antes teníamos una asistencia de 160, 170, y ahora yo creo que no viene ni la tercera parte. Pero pues también me doy cuenta que otras iglesias padecen de lo mismo. Hay una frase en el libro de Nehemías que dice, levantémonos y edifiquemos. Y la propongo como lema para lo que resta de este año. Levantémonos y edifiquemos. Ahora, en esta carta, o mejor dicho, específicamente en estos capítulos 12 y 13, vamos a hablar un poquito de la unidad del cuerpo de Cristo. Y entonces, eso es lo que vamos a considerar. Los creyentes de Roma estaban seriamente divididos por su origen étnico y cultural. La mayoría eran gentiles, pero también había un buen número de judíos. Ahora, yo les he mencionado antes que no había una iglesia central en Roma, sino había 4 o 5 grupos pequeños diseminados en toda la ciudad. Y grupos pequeños de, ¿qué les gusta? 15, 20 personas en cada grupo. Algunos historiadores han dicho que probablemente juntando a todos los creyentes en Roma, había una cantidad de 100, 200 miembros de la iglesia entre judíos y gentiles, pero estaban divididos en muchos aspectos. Los judíos nunca iban a dejar sus culturas, sus tradiciones, y no tenían que hacerlo. Pablo nunca les enseñó de esa manera. Pero los gentiles tampoco eran obligados a abrazar el judaísmo y tampoco tenían que hacerlo. Entonces,
Había divisiones étnicas, divisiones culturales, divisiones en cuanto a costumbres y tradiciones. Y en el día de hoy no cantamos tan mal las rancheras. Hay muchas divisiones en el cuerpo de Cristo. Y algunos llegan a pensar que si no eres de mi denominación, simplemente no eres un verdadero hijo de Dios. O sea, sí hay mucho cristianismo, pero no hay unidad. Por un lado, los bautistas, por otro lado, los presbiterianos, por un lado, los metodistas, por otro lado, los pentecostales, los nazarenos, los congregacionales, etcétera, etcétera. Y ni siquiera en la misma denominación tenemos unidad, porque no conozco las otras denominaciones, ¿verdad? Pero hablando de bautistas, están los bautistas de la convención, que son la mayoría. Luego están los bautistas independientes, y luego los bautistas del compañerismo, y luego los que se denominan bautistas fundamentales, hay bautistas de libre albedrío, etcétera, etcétera. Y cada quien pensando que es mejor que el otro, que los independientes son mejores que los del compañerismo, que los del compañerismo son mejores que los de la convención, y ahí estamos. Y las almas perdiéndose, yéndose al infierno, y nosotros con nuestras divisiones. Ahora, mi propósito, obviamente, no es enseñar esto para unir a los diferentes grupos, de ninguna manera. Y pienso, y es un pensamiento muy personal, que ni Dios podría unirlos. Pero, enfocando estos capítulos, Romanos 12 y capítulo 13, y considerando el contexto histórico en el que vivían estos creyentes de Roma, ¿qué podemos aprender en torno a la unidad del cuerpo de Cristo? Enfocando primeramente el capítulo 12. Capítulo 12. Este capítulo nos presenta 4 ilustraciones del creyente en la iglesia. 4 ilustraciones del creyente en la iglesia, y esta es la primera. Tú debes ser un sacrificio vivo. Formas parte del cuerpo de Cristo, formas parte de la iglesia, y Dios dice que tú eres un sacrificio vivo. Primeros 2 versículos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y pensando como judío, obviamente Pablo está pensando en los sacrificios que se ofrecían en el templo en Jerusalén. Había un altar, había sacerdotes que oficiaban esos sacrificios. La gente llegaba con un cordero, ahí lo sacrificaban, lo degollaban, lo ofrecían en ese altar. Y esa es la idea. Tu cuerpo, individualmente, tiene que ser ofrecido a Dios en un sacrificio vivo en el altar de Dios. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, el sacrificio vivo implica consagración, dedicación. Y aquí una pregunta. Si vas a consagrar tu vida, si vas a dedicar tu vida, ¿qué es lo que te motiva para hacerlo? Y la verdadera motivación tiene que ser el amor. El amor a Dios. Notemos en el primer versículo que Pablo no ordena. Dice, os ruego, os ruego. Y tampoco se trata de consagrarte o dedicarte a Dios para lograr algo, para ser más santo, para ser más espiritual, para estar más cerca de Dios. No, dice, os ruego por las misericordias de Dios. Esto significa por lo que Él ya hizo por nosotros al ofrecer a su Hijo en sacrificio sobre la cruz. De manera que la consagración, la dedicación, el sacrificio vivo, no es para lograr algo, sino es porque Dios ya hizo algo, Dios ya lo hizo todo. Él ya ofreció al mejor sacrificio.
Su Hijo Jesucristo ofreció su vida literalmente en la cruz. En la vida cristiana, todo comienza con la consagración. Dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Buena, agradable, perfecta. Así lo dividimos lamentablemente en nuestras mentes. Pero otra vez, volvemos al asunto de la motivación. ¿Por qué consagrar la vida? Muchos se consagran por temor al castigo. Si no me consagro, pues Dios me va a castigar. Saben que es bueno, que la voluntad de Dios es buena, que es bueno consagrarse. Pero la realidad es que lo hacen para no ser castigados, para no perder bendiciones. También están aquellos que se consagran porque deciden que la voluntad de Dios es buena. Está bien, es aceptable, lo voy a hacer siempre y cuando no me exija demasiado. Pero positivamente, siempre están aquellos que aman la voluntad de Dios. Aman a Dios, aman su voluntad y cuando se someten la encuentran perfecta y agradable. Entonces, en el cuerpo de Cristo, tú eres un sacrificio vivo. En segundo lugar, en el cuerpo de Cristo, tú eres un miembro vital para beneficio de todo el cuerpo. Sí, piensa en los miembros del cuerpo, las manos, los pies, los ojos, etc. Tú eres un miembro vital para beneficio de todo el cuerpo. Vamos a comenzar nuestra lectura en el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo, en este pasaje, así como en 1 Corintios capítulo 12, lo leen en su casa, hace una analogía del cuerpo para ilustrarnos esta enseñanza. Y entonces, primero dice que no tenga más alto concepto de sí. No dice que no debes tener un concepto. Debes tener un concepto propio, pero no uno más alto que el que debes tener. Ahora, habla de dones. Dones. Nosotros pensamos en talentos, en habilidades, está bien. Dice el versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, en el cuerpo físico, pero no todos los miembros tienen la misma función. Los pies para caminar, las manos para laborar, etc. Así nosotros, siendo muchos en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tú eres un miembro vital para beneficio de todo el cuerpo. De manera que, y ahora comienza a hablar de los dones, vamos a enfocarnos aquí. De manera que teniendo diferentes dones, como miembro del cuerpo, nosotros tenemos que evaluar y considerar cuántos dones tengo, cuáles dones tengo y por qué me los ha dado Dios, por qué me los ha dado el Señor. No importa si tengo 1 o 2, 3 o 4, los que tengas. El Señor te los ha dado y son para beneficio de todo el cuerpo. Los pies no son solo para beneficio de los pies, válgame la repetición. Las manos no son solo para beneficio de las manos. Los pies son para beneficiar a todo el cuerpo. Los ojos para beneficiar a todo el cuerpo. Y de la misma manera, los dones que Dios te ha dado individualmente, dones, habilidades, capacidades, talentos, son para beneficiar a todo el cuerpo de Cristo. Voy a leer otra vez el verso 6.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Me detengo ahí un momento. El don de profecía. Primera los Corintios 14:3 define el don de la profecía como un don para hablar a los hombres, con el propósito de edificarles, exhortarles y consolarles. Primera los Corintios 14:3. Es un don para hablar a los hombres, con el propósito de edificarles, exhortarles, consolarles. Si tú has recibido el don de la profecía, entonces dice aquí que debes usarlo conforme a la medida de fe. Verso 7. O si de servicio, en servir. Y aquí pues no requiere gran explicación. Servicio es para servir. Ahora, es interesante que el término griego en este pasaje es diaconía. Diaconía, de donde proviene también nuestra palabra diácono. Pero no se refiere aquí meramente al oficio, sino a la actitud. Dios espera que todos sirvamos, pero hay personas a las cuales Dios les ha dado el don específico de servicio. Todos debemos de servir, pero hay personas que tienen el don. Todos debemos de profetizar o predicar, pero hay personas que tienen el don para hacerlo. Sigo leyendo. O el que enseña en la enseñanza. El don de la enseñanza es un don como cualquier otro, muy serio, muy importante. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, señala que este don implica una responsabilidad muy, muy seria. Enseñar. Ahí en ese capítulo está el texto demasiado conocido por nosotros que dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, todos debemos enseñar, pero hay personas a las cuales Dios les ha dotado de un don especial para hacerlo. Versículo 8. El que exhorta en la exhortación. Esto simple y sencillamente significa animar a otros, estimular a los creyentes para servir, para ser fieles, para consagrarse, para seguir adelante, etc. El que exhorta, que se ocupe en la exhortación. El que reparte con liberalidad. Repartir es el don de dar. Todos podemos dar. Todos ofrendamos, todos diezmamos y está bien. Pero hay personas a las cuales Dios les ha dado un don especial, el don de dar. O sea, yo cumplo con mi responsabilidad de traer mis ofrendas y mis diezmos. Sí, yo soy el pastor de esta iglesia, pero yo mismo tengo mi responsabilidad. Sin embargo, hay gente a la cual Dios le ha dado el don. Yo me preocupo por traer mi 10%. Pero esa gente que tiene el don, traen el 20, el 30, el 40% de sus ingresos a la iglesia. Y no estoy hablando solamente de esta, en cualquier iglesia. En cualquier iglesia están cada uno de estos dones. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 36 y 37, y lo tienen ahí en la pantalla, tenemos el ejemplo de Bernabé. Dice de esta manera el pasaje: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este hombre tenía el don de dar. Ese es Bernabé. También en el capítulo 5, ese ya no lo vamos a leer, tenemos el ejemplo de un matrimonio que quiso imitar el don de dar, el don de repartir, Ananías y Zafira. Y entonces quisieron hacer lo mismo que hizo Bernabé, pero ellos no tenían ese don. ¿Y qué hicieron? Igual, tenían una heredad y la vendieron, pero cuando vieron la cantidad de dinero,
dijeron, no, eso es mucho. Y entonces trajeron solo una parte, sustrajeron del precio y trajeron solo una parte, la llevaron a los pies de los apóstoles. Y el problema trágico es que murieron por haberle mentido al Espíritu Santo. O sea, tan trágico es usar un don o pretender un don que no se tiene, como negarse a usar el don que Dios sí te ha dado. Ahora, el pasaje allí en Romanos, el versículo 8, 12:8, dice, el que reparte con liberalidad. Y esta palabra liberalidad implica generosidad. Habla de un donativo copioso, como el de Bernabé. Y también implica sencillez. Ananías y Zafira, del capítulo 5 de los Hechos, ni eran liberales en este sentido, ni eran sencillos. Ellos solamente pretendieron ofrendar para figurar. Ahora seguimos en el versículo 8. Y después de el don de repartir, se menciona el que preside con solicitud. El que preside con solicitud. Y presidir es el don de dirigir. Este debe ser uno de los dones del pastor, de cualquier pastor, pero no es exclusivo. Dios le da a personas claves en la iglesia este don de presidir. Pueden ser los diáconos, pueden ser miembros especiales en la iglesia, a los cuales Dios les da el don de presidir. Y lo usan. Y cada quien en su área. Aquí yo puedo mencionarles al hermano Marco Tulio Garza, la hermana Emerita, su esposa. Ellos tienen este don de presidir. Y, por ejemplo, cada viernes que ustedes vienen, bueno, cada primer viernes del mes, ellos son los que presiden, los que organizan y los que hacen que todo funcione adecuadamente. Y luego, ahí mismo se menciona, bueno, déjenme leerles un pasaje, un ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 4, los versículos 4 y 5. 1 Timoteo capítulo 3, lo tienen escrito en la pantalla, versículos 4 y 5. Hablando de este don de presidir. Miren cómo dice, comenzando en el verso 4, que gobierne bien su casa. Un hombre de Dios debe ser alguien que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo va a presidir? ¿Cómo va a gobernar los asuntos de la iglesia? Ahora, seguimos con el pasaje de Romanos 12. Vuelvo a leer el verso 8 por el contexto. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El don de hacer misericordia, en palabras sencillas, es el don de ser compasivo. Este don se ve en aquella persona que siempre quiere compartir con otros lo que tiene, y no solamente cosas materiales, no solamente dinero. Quiere compartir su tiempo, quiere compartir la enseñanza de la palabra, quiere pasar tiempo con otros. Es el que tiene el don de hacer misericordia. Ahora, en cada iglesia, independientemente del tamaño, sea una iglesia grande o una iglesia chica, en cada iglesia están cada uno de estos dones. Hay personas que tienen 2, 3 de estos mismos dones en la iglesia, porque Dios los ha puesto allí para edificar su iglesia. Por ejemplo, allá en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante, voy a leer así rápidamente para que vean que Dios ha puesto estos dones en cada iglesia. Dice versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y
dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el don que tienes? Tienes que evaluar, tienes que considerar, tienes que buscar cuál es tu don. Y una vez que lo identificas, una vez que has discernido cuál tienes, úsalo para la gloria de Dios, para edificar el cuerpo, para beneficio de todo el cuerpo. Estamos hablando de 4 ilustraciones del creyente en el cuerpo de Cristo. Número 1, tú eres un sacrificio vivo. Número 2, tú eres un miembro vital para beneficio del cuerpo. Y ahora, número 3, tú eres miembro de la familia. Eres un miembro más en la familia de Cristo. ¿Sabes cómo conducirte? Tus niños, tus hijos son miembros de tu familia. ¿Saben cómo conducirse en esa familia, en tu familia? Muy bien, de la misma manera, como creyentes en Jesucristo, somos miembros de la familia de Dios. ¿Cómo debemos conducirnos? Y aquí, en los versículos del 9 al 16, tenemos ciertas instrucciones en cuanto a cómo debe ser nuestra conducta en el cuerpo de Cristo. No perdamos de vista el objetivo central, que es la unidad del cuerpo. Había diferencias entre judíos y gentiles. Cultura judía, culturas gentiles, porque había diferentes grupos étnicos de gentiles, y todo eso hacía diferencia. Entonces, ¿cómo debían conducirse? ¿Cómo debemos conducirnos nosotros? El fundamento de todo para la conducta y para cualquier cosa debe ser el amor. Miren cómo dice el verso 9. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ahora, vamos a aprovechar para mostrar que a partir de este versículo 9, cada uno de estos versículos son una exhortación para cada uno de los dones que hemos mencionado. Si le ponen pausa o lo hacen después, ustedes se van a dar cuenta que mencionamos específicamente 7 dones. Y cada uno de estos pasajes pues son para exhortar a la persona o personas que tienen estos dones. Por ejemplo, en el verso 6 mencionamos al que tiene el don de profecía, en el verso 6. Y este verso 9 es una norma de conducta para el que tenga el don de profecía. ¿Cómo debe ser? El amor sin fingimiento, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. Lo que pasa algunas veces es que el que tiene el don de profecía, el que anda predicando, ¿verdad? De repente recibe críticas, de repente no hay gratitud. Entonces, ¿qué debe hacer? Seguir amando, pero sin fingir el amor. Y seguir predicando, aborreciendo lo malo, siguiendo lo bueno. En el versículo 7 mencionamos al que tiene el don de servicio. Y ahora el verso 10 es una exhortación para el que tenga el don de servicio. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces debe haber amor. Amor. Ahí está otra vez. Amaos los unos a los otros. En el versículo 8 mencionamos al que tiene el don de la enseñanza. Y ahora el versículo 11 es una norma de conducta para el que tenga el don de la enseñanza. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos,
Y si hay algo que requiere diligencia, es la enseñanza de la palabra de Dios. Tienes que leer la Escritura, leer, leer, leer. Tienes que comparar la Escritura con la Escritura. Tienes que aplicar las reglas del estudio bíblico para saber qué es lo que Dios dice. No lo que a ti se te ocurre que dice, sino lo que realmente Dios está diciendo. Y entonces, una vez que lo aplicas a tu vida, podrás enseñarlo a los demás. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lo que haces, que sepas siempre que es para el Señor. En el versículo 8 también se menciona el que tiene el don de la exhortación. Y el versículo 12 es una regla de conducta, una norma de conducta para el que tenga el don de la exhortación. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vuelvo a recordar el asunto de las críticas, el asunto de la ingratitud. El que tiene el don de la exhortación, pues anda exhortando a los demás y va a recibir críticas. Y va a haber ingratitud y habrá gente que se va a poner en contra de ellos. ¿Y qué debe hacer? Seguir gozoso en la esperanza de que el Señor viene y en la esperanza de que ese creyente cambie su vida. Pero también tiene que sufrir, habrá tribulación y tiene que mantenerse constante en la oración. Luego, en el mismo versículo 8, se menciona al que tiene el don de repartir. Y el verso 13 viene a ser una norma de conducta para el que tiene el don de repartir. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos. Cuando tú das dinero, cuando tú ofrendas, diezmas, lo que sea, aprende esto. Es para las necesidades de los santos. En un hogar donde el papá y la mamá trabajan, a veces solo el papá trabaja, está bien, ese no es problema. Todo lo que entra, lo que ingresa al hogar, es para las necesidades de la familia, de la casa. Hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar teléfonos, hay que comprar comida, hay que comprar ropa, zapatos, etc. Y en una iglesia es lo mismo. Todo lo que entra, y especialmente en esta iglesia, todo lo que ingresa es para compartir para las necesidades de los santos. Tenemos compromisos específicos con familias misioneras en México y fuera de México. Entonces, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y no me voy a detener aquí para explicarles con detalle todo esto, pero el asunto de practicar la hospitalidad implica perseguir a la gente, ir tras la gente para servirles, para ministrarles. Probablemente pensaríamos en los ejemplos de los abuelitos. Cuando uno visitaba o los padres visitaban la casa, ¿verdad? Y que ya se iban, siempre salía la mamá, el papá, nuestros abuelos o bisabuelos con algo para que lleven para el camino. Lleven para el camino. Persíguelos para practicar la hospitalidad. Después, en el verso 8 también se menciona el don de presidir. Y el verso 14 viene a ser una norma de conducta para los que tienen el don de presidir. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La persona que preside, la persona que gobierna, la persona que maneja los asuntos, siempre va a tener críticas. Aunque las cosas salgan bien, siempre va a haber críticas. Y máxime si nos equivocamos en algo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bendecir. Nos persiguen, nos critican, tenemos que bendecir. Bendecir y no maldecir. Y luego, por último, allí en el verso 8, se menciona al que tiene el don de hacer misericordia. Y el verso 15 es una norma de conducta para el que tenga el don de hacer misericordia. Dice, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y simplemente lo que puedo decirles de aquí es, no te canses. No te canses de ejercer tu don de hacer misericordia. Sigue gozándote con los que se gozan, sigue llorando con los que lloran. Y por último, en el verso 16, aquí en este pasaje, tenemos una norma de conducta
para todos, para cada uno de los que tengan estos 7 dones. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, hermanos y amigos, no estamos en competencia con los dones que Dios nos ha dado. Mi don no es más importante que los demás. Los otros dones no son más importantes que el mío. Mi don no es inferior. Todos son iguales. Es el Espíritu Santo el que los reparte a cada uno como Él quiere. Entonces no es para competir, es para edificar el cuerpo de Cristo. Estamos hablando de 4 ilustraciones del creyente en el cuerpo de Cristo. Número 1, tú eres un sacrificio vivo. Número 2, tú eres un miembro vital para el beneficio del cuerpo. Número 3, tú eres miembro de la familia. Miembro de la familia. Aprende cómo conducirte en la familia de Dios. Y ahora, número 4, en el cuerpo de Cristo, tú eres un soldado en pie de guerra. Tú eres un soldado en pie de guerra. Y para entender bien esta expresión, ¿qué deberás hacer con aquellos enemigos que tomas cautivos? ¿Torturarlos? ¿Matarlos? Bueno, vamos a ver qué dice aquí el pasaje, comenzando en el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Así que si tu enemigo tuviere hambre, eso dice el verso 20, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Si fuera algo literal y tomaras cautivos a tus enemigos, ¿qué deberías hacer? Bueno, si tienen hambre, darles de comer. Si tienen sed, darles de beber. ¿Cuál debe ser nuestra conducta en el cuerpo de Cristo? Tú eres un soldado en pie de guerra. Hemos visto que Romanos capítulo 12 nos presenta 4 razones para cuatro ilustraciones del creyente en el cuerpo de Cristo. 4 ilustraciones. Y ahora, al llegar al capítulo 13, ahí se nos presentan 4 razones para someternos a la autoridad. El contexto de todo lo que estamos viendo es la unidad en el cuerpo de Cristo. Obviamente los judíos no querían someterse al gobierno romano y muchos gentiles, aunque fueran romanos, había diferentes grupos étnicos y entonces había aquellos que se les dificultaba la sumisión. Entonces, hay 4 razones aquí. Y en un contexto aplicativo para nosotros, estamos hablando de la unidad. Les recordé el pasaje de Nehemías, levantémonos y edifiquemos. Entonces, esta pandemia nos ha desmantelado. Vamos a empezar de nuevo. Todo lo que la pandemia destruyó y todo lo que quedó en ruinas, quedó tirado, quedó en el suelo, hay que levantarnos y edificarlo, reconociendo cuáles son nuestros dones y usar esos dones para seguir edificando el cuerpo de Cristo. Entonces, independientemente de si eran judíos o gentiles, y para nosotros, independientemente de si son presbiterianos, bautistas, metodistas, congregacionales, pentecostales, etcétera, hay 4 razones para someternos a la autoridad. Y aquí está la primera. Debes someterte porque ellos castigan al que hace lo malo. La autoridad, el gobierno, castiga al que hace lo malo. ¿Qué dice aquí en el versículo 1? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios,
y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ¿por qué debes someterte a la autoridad? Porque la autoridad fue puesta por Dios para castigar a los que hacen lo malo. En segundo lugar, debes someterte por causa de la conciencia. Comenzando aquí en el verso 5. Eso es lo que nos dice. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El dicho popular es, el que nada debe, nada teme. Hablando de una buena conciencia. Sigo leyendo. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ahora, bajo el Imperio Romano las condiciones eran muy difíciles, quizá más difíciles que el gobierno que nosotros tenemos. Nosotros no tenemos problemas con el gobierno, pero imagínense, la enseñanza de la Escritura es sométete a la autoridad, aunque Nerón fuera el emperador, aunque Nerón sea el presidente. En segundo lugar, o en tercer lugar, mejor dicho, debes someterte al gobierno por amor al prójimo. Por amor al prójimo. Así se cumple la ley. Cuando tú te sometes, cuando tú amas a tu prójimo. Así es como se cumple la ley. Miren lo que dice el verso 8. Estamos ahora en Romanos 13, verso 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Contextualmente, obviamente, Pablo está pensando en la ley de Moisés, la ley de Dios, pero en el contexto está hablando de someternos a la ley. Y el que ama al prójimo cumple la ley. Porque, y ahora pensemos en la ley de Moisés. Noten, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Cuántos mandamientos mencionó? 5, los vamos a repetir. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en este pasaje ha mencionado 5. De los 10 que hay, 5. Y si leemos otras cartas, o incluso aquí mismo, menciona otros. Y quiero decirles que siempre que habla de los gentiles cumpliendo la ley, menciona 9. Hay uno que nunca menciona en relación con gentiles. ¿Cuál creen que sea? El mandamiento de guardar el sábado. Búsquenlo. Siempre hay 9 que aplica para el cumplimiento de los gentiles. Pero hay uno que nunca menciona en relación con los gentiles. Sigo leyendo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La última frase del verso 8 dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La última frase del verso 10 dice el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, debes someterte a las autoridades por amor al prójimo.
Y cuando amas al prójimo, cumples la ley. Y en último lugar, cuarto lugar, debes someterte al gobierno porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca. Versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día. Nuestro sol de justicia está próximo a manifestarse. Se acerca el día, la segunda venida de Cristo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿De qué hablamos? Romanos 12 nos presenta 4 ilustraciones del creyente en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Número 1, tú debes ser un sacrificio vivo. Número 2, tú eres un miembro vital para beneficio del cuerpo. Número 3, tú eres miembro de la familia. ¿Sabes cómo conducirte en la familia de Dios? Y número 4, tú eres un soldado en pie de guerra. Y ahí hay ciertas normas para seguir como soldado. Romanos 13 nos presenta 4 razones para someternos a la autoridad. Número 1, sométete porque ellos castigan al que hace lo malo. Número 2, sométete por causa de la conciencia. Número 3, debes someterte por amor al prójimo. Así se cumple la ley. Y, en cuarto y último lugar, debes someterte porque la venida del Señor está cerca. El énfasis de todo esto es la unidad del cuerpo de Cristo. Obviamente tenemos que pensar en el contexto histórico y cultural entre judíos y gentiles en el primer siglo, en Roma específicamente, porque la carta está dirigida a los romanos. Y el propósito de estos 2 capítulos, 12 y 13, implican un proceso de sanidad y restauración para que se haga la unidad. Y esto aplica a nuestra propia iglesia y a cualquier iglesia en todo lugar, en todo tiempo, de cualquier cultura. Así como el contexto histórico del tiempo de Pablo, que pretendía sanidad y restauración para los miembros de la iglesia de Roma, o sea, de las facciones étnicas, culturales entre judíos y gentiles, también hoy necesitamos volver a meditar en estas palabras de Dios y aplicarlas a nuestra vida para lograr la unidad, la sanidad, la restauración. La pandemia, como dijo el predicador que mencioné, nos ha desmantelado. Levantémonos y edifiquemos. La pandemia vino y tumbó todo lo que teníamos construido. Levantémonos y edifiquemos. Júntate con tu familia. Ora específicamente por esto que les propongo como lema. Levantemos y edifiquemos. Dios les bendiga.